buenas noches para todos. Estamos en vivo en 90.5 y también en vivo en Instagram. Muy buenas noches, Prisi. Muy buenas noches, Mayra. Muy buenas noches a cada uno de los que nos están viendo, incluso los que nos están escuchando por FM Nueva Vida 90.5. Así es, y bueno, damos gracias a Dios porque este es el primer programa especial de NB Entrevistados, Las Cosas Como Son. Así es un nuevo programa de NB Entrevistados, como bien dijo Mayra. Vamos a estar tratando sobre qué, Mayra. Sobre la homosexualidad y los cristianos, un enfoque bíblico. Así es, con el pastor y especialista Mauricio Montión. Así es, del Ministerio Restauración de Córdoba. Así que en minutos se va a estar conectando un muy buen tema. Ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho, vamos a preguntar. También pueden también hacer preguntas. Así es, al WhatsApp. Pueden mandar nuestras preguntas por el WhatsApp de la radio, que es 2634, anoten bien, 2634 80 30 49. Ese es el WhatsApp de la radio donde van a poder hacer sus preguntas y las vamos a leer de manera anónima. Totalmente. Así que bueno, ya hemos conectado al ministerio, conectándonos con él y comenzamos. Estamos esperando su conexión. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches, las escucho muy bajita, pero bueno, estoy muy bien, gracias a Dios, y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Así es. ¿Nos escucha bien? Yo los escucho perfecto. Quería comenzar dándoles gracias a Dios por este tiempo y también allí a nuestros televidentes, si se puede decir, a los que nos siguen, los que van a estar siguiendo, que es un tema bastante profundo, pero muy necesario que tratemos, así que me encanta esta convocatoria y entendemos que va a ser un buen tiempo. Desde ya me gustaría aclararles que en una hora va a ser como complicado responder absolutamente todas las respuestas a las preguntas que ustedes tengan. Por lo tanto, allí en el chat dejamos los teléfonos del Ministerio de Restauración, el mail, las páginas web, todo para que ustedes, las personas, se comuniquen con nosotros directamente, por favor, porque, bueno, seguramente van a quedar preguntas en el tintero. Lo que sí queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad y decir que estamos muy contentos y entusiasmados por esto. No, gracias a usted. Y sí, la verdad que en una hora no se puede contestar todo, pero como usted dice, pastor, ahí va a quedar para que también puedan mandarle mensaje al privado a usted y se puedan comunicar. Bueno, pero la primera pregunta que le queremos hacer es ¿por qué usted dirige el Ministerio Restauración? ¿Qué lo llevó a formarlo a usted con su esposa? Bien, bueno, el Ministerio de Restauración surge a partir de mi propia restauración del quebranto sexual. Yo fui un hombre que practiqué la homosexualidad, estuve involucrado en el estilo de vida homosexual cuando era más joven, cuando estaba en la universidad. Yo estoy aquí en la ciudad de Córdoba y Dios sale a mi encuentro en un punto muy bajo de mi vida donde toqué fondo, donde realmente ya me venía desilusionando de ese estilo de vida, de esa identidad. Había conocido de Dios, había sabido de Él, pero en realidad no lo había conocido a Dios. Había asistido a una iglesia, como muchos de nosotros, donde se condenaba la homosexualidad, donde incluso había prédicas dominicales dedicadas única y exclusivamente a condenar esto. Yo decía, bueno, si se condena esto y yo tengo estos sentimientos, entonces yo estoy condenado. Y por eso decidí dejar de ir a la iglesia para no ser careta, como decimos. Digo, que voy a estar yendo a ese lugar si se me condena, se me juzga. Y me dediqué al mundo homosexual, a vivir la identidad que supuestamente pensaba yo era la real. Y fui sorprendido por el Señor porque me comencé a desilusionar de ese estilo de vida.
caí en una depresión muy profunda. Y fue un día sábado, recuerdo, donde estaba tan destrozado, tan angustiado, que me arrodillé y dije, Señor, si vos sos Dios, tenés que hacer algo en mí, tenés que manifestarte en mí, tenés que mostrarte de alguna manera. Y bueno, fue allí donde Dios realmente salió a un encuentro, donde pude por primera vez tener una experiencia real con el amor tangible y poderoso del Padre, que no me condenaba, no me juzgaba, sino que Él me amaba, me amó, derramó su amor de una manera tan increíblemente poderosa que después de esas 4 horas que estuve en el piso, postrado en mi departamento, tirado, llorando, me levanté, me lavé la cara y ya era otra persona. Algo se había quebrado en mí a partir de ese encuentro tan transformador. Inmediatamente me levanté, fui a confesarle a uno de los líderes de la iglesia a la cual yo había asistido anteriormente, porque nadie me lo dijo. El Espíritu Santo puso en mí, Dios en mi corazón, que yo tenía que confesar esto. Yo no podía seguir más así. Esta persona, en ese tiempo, imagínense, hace 25 años atrás, no había celular, había celulares, pero salían una fortuna. Me le caí a la casa del líder y él me recibió, me escuchó, se alegró y me agradeció por haber escuchado mi confesión. Y no solamente eso, sino que él me dio unas palabras de ánimo. Y él me confesó y compartió conmigo la lucha que él había tenido con la lujuria, la masturbación, por años. Incluso en su matrimonio él lo había ocultado, la esposa lo pilla, como dicen allí en Mendoza y en Cuyo. Su matrimonio casi se destruye y bueno, clamó a Dios y Dios salió a su encuentro. Él fue restaurado de eso y él me dijo, mira, no sé de alguien que haya salido de la homosexualidad, pero sí sé de alguien que ha salido de la adicción sexual, que también era parte de mi lucha. Como práctica en sí, la homosexualidad por lo general se da con algunas otras adicciones, como puede ser a la pornografía, que era mi caso, ¿no? Y fue tanta la esperanza que yo recibí del Señor que dije, wow, si esta persona, el líder, me confiesa eso a mí, imagínate, me dio mucha esperanza. Esto lo digo para aquellos que están escuchando y dicen, bueno, yo no tengo esta lucha con la homosexualidad, por lo tanto, no estoy capacitado ni calificado para ayudar a una persona que tiene esta lucha. No, esa es una mentira del infierno, no es verdad. No importa de dónde el Señor te haya sacado. Cuando Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no saben que los avaros, los hombres que se acuestan con otros hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los mentirosos? Pablo no hace una categoría aquí de los pecados, dice, no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, vosotros erais así, practicaban la homosexualidad, eran ladrones, pero han sido santificados, han sido redimidos, Es decir, que en la iglesia neotestamentaria hay testimonio. La iglesia de Corintio era una iglesia pecadora, había mucho pecado grave sexual y fueron perdonados. Así que esto lo digo para que no importa lo que Dios haya hecho en tu vida, no importa cuán exótico sea tu pecado o haya sido. Si tú tienes un testimonio del poder de Dios, eso le puede transmitir a cualquier persona, sin importar el trasfondo que tenga. Bueno, este hermano dice, mira, yo no conozco las cuestiones específicas de este tema de identidad tuya, pero sí sé que hay una misionera, psicóloga en Buenos Aires, de la misma denominación, que ella quizás te pueda ayudar. Así que viajé a Buenos Aires y me encontré con esta persona. Ella tenía material en inglés, porque eran misioneros norteamericanos. Y para mí, cuando leí por primera vez el testimonio de Dennis Jernigan, se llama, es un muy renombrado y aclamado líder de adoración de Estados Unidos. No es muy conocido en el mundo latino, aunque sí cantamos algunas canciones traducidas de él. Pero bueno, el Dennis Jernigan. Tenemos nosotros... Sí, dígame, ¿cómo dice?
hay una interferencia. ¿Podríamos cortar la transmisión y volver a empezar? ¿Volvemos con el tema que estábamos hablando? ¿O Bueno, puede sí, solucionarlo? dale, no, dale, no hay absolutamente problema, aquí estoy. Bien. Entonces finalizamos y lo volvemos a invitar. Ahí estamos. Nos volvemos a conectar. Ahí está. Bien, estamos. Estamos. Allí copio la dirección del enlace de la película documental testimonial de este hermano Dennis Jernigan, que practicó la homosexualidad. Dios lo sacó de ese estilo de vida, tuvo un encuentro muy poderoso y hoy por hoy, él ya hace 40 años salió de eso, está casado, tiene 9 hijos, nietos y sigue fiel, ¿no? Y leer su testimonio hace 25 años para mí fue tan trascendental, tan poderoso. Eso sumado a otro material en inglés que fue de mucha utilidad, me sirvió mucho en realidad, y yo iba traduciendo esto. Vine a Córdoba yo de San Juan, yo soy sanjuanino, a los 18 años vine a estudiar profesorado y traductorado de inglés. Y poco sabía yo que Dios iba a estar utilizando mi profesión justamente para comenzar a traducir este material. Y bueno, lo maravilloso es que Dios no solamente comenzó a hacer cosas tremendamente poderosas en mí, sino que junto a 3, 4 varones del grupo de jóvenes, del grupo universitario, y me acompañaron por un tiempo, yo era líder de célula en esa pequeña iglesia. Yo dije, vamos a reunirnos en mi casa, estaba tan desesperado yo de buscar a Dios. Y bueno, recuerdo que con temor y temblor, de hace 25 años, cité a estos jóvenes a mi casa y yo dije, bueno, yo voy a confesar cuál es la lucha que estoy teniendo, porque yo sé que en la confesión, dice Santiago 5:16, por lo tanto, oren unos por otros y confiésense unos a otros para que sean sanados. Hay una oración de confesión a Dios, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y toda maldad. Es decir, que hay una confesión que trae perdón, pero hay otra confesión al cuerpo de Cristo, un hermano que trae sanidad. Y yo dije, bueno, con temor y temblor, porque ya estamos hablando hace 25 años, donde la cultura era totalmente diferente, donde realmente tener una lucha con la homosexualidad era terrible, era algo muy mal visto, algo condenable, desdeñable. Y dije, bueno, me van a tachar, no sé qué van a hacer, pero yo sé que tengo que confesar. Yo, para mi sorpresa, esto no solamente me permitió a mí abrir mi corazón, sino el corazón, un efecto dominó de confesiones de estos otros muchachos. Uno confesó una cuestión también, que había sido abusado de chico, otro un problema con la luz. Y juntos nos dimos cuenta que comenzamos a romper estos secretos, estas mochilas tan pesadas que traemos cuando nos convertimos en Cristo. Y nos dimos cuenta que dejamos de jugar a la iglesia para convertirnos en la iglesia de Cristo. Y Cristo y su cuerpo tuvo un significado tan potente en nosotros, porque nos reuníamos, confesábamos, nos dábamos cuenta. Y es así como nace nuestra restauración. No solo a partir de mi propia restauración, de la homosexualidad, de los abusos sexuales, las consecuencias nefastas que esto tuvo en mi sexualidad, en mi identidad como varón. Y es así que tan impresionante la libertad que yo experimenté, que eso me instó a hablar, a confesar, a escribir mi testimonio. Y bueno, tuve la posibilidad, porque estaba creciendo esto en mi vida, en la vida de esta congregación, que se dio la oportunidad de que yo me fuera al seminario en Estados Unidos 2 años para, capacitarme, para poder profundizar esto. Y la verdad que fue así. Luego de 2 años de entrenamiento, luego de 2 años muy tremendos de un trato también muy profundo del Señor con mi vida, Dios, en el año 2000, cuando regreso, comienza el Ministerio de Restauración, que hoy por hoy se ha expandido
a través de grupos de apoyo, a través de programas que nosotros desarrollamos a varias naciones del continente americano. Así que es así como surge el Ministerio de Restauración. Y yo estoy aquí en esta noche no porque soy, no porque tenga un título universitario, de psicólogo, de pastor, de profeta, de qué sé yo, sino que estoy aquí porque he podido experimentar tan profundamente la gracia, el amor y la misericordia restauradoras de nuestro Dios, que es eso lo que me califica. Y en 20 años he ayudado a miles de personas, no solamente a superar estos quebrantos con este tema de identidad sexual, sino muchos otros. En la iglesia y fuera de la iglesia tenemos muchos otros problemas relacionales, emocionales, sexuales, ¿no? El tema de la pornografía, que hoy por hoy es mucho más grave que este otro tema. Pero bueno, y si hay algo que yo quiero transmitir a los hermanos que están conectados, es la esperanza que hay en Cristo. No importa cuán bajo vos hayas caído en tu quebranto, en tu pecado, en aquello que vos considerás que es terrible para ti, ¿no? Que vos considerás que Dios está enojado, porque así me pasaba a mí. Yo pensaba que Dios estaba enojado conmigo, ¿no? Y que me tenía que portar bien, si no, en un momento que yo tenía una caída con un palo me daba en la cabeza, ¿no? Y cuando pude experimentar que su gracia no me condenaba, porque hay mucha autocondenación, y también condenación de mucha gente que ciertamente no tiene un entendimiento bíblico, ¿no? De que Jesús no condenó a los pecadores, ¿no? Jesús no condena a los pecadores sexuales. Allí en Juan 8 tenemos la historia de la mujer pillada en el acto de adulterio. Usted sabe, no es que era, bueno, era la loquita del barrio y todos sabían que era medio. No, fue encontrada en el mismo acto de adulterio, arrastrada a los pies de Jesús, y le dijeron, che, ¿vos qué decís? ¿Qué hacemos con esta mujer? Porque aquí lo que dice la Biblia, dice que hay que apedrearla a esta mujer. Y el Señor, en tantas genialidades que Él soltó, dijo, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y quién era el único con el derecho de arrojar la piedra? ¿Quién era el único libre de pecado en todo ese grupo? Él, ¿no es cierto? Dios era puro, era inmáculo, no tenía pecado. Así que él tendría que haber tomado una piedra y lanzarla, pero no lo hizo. Y le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? Se han ido, ¿no? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Andate y toma mejores decisiones. Eso significa, porque la última decisión que tomaste casi te cuesta el pescuezo. Toma mejores decisiones. Es allí donde no estamos solos. No es que el Señor nos deja a tientas y a ciega a caminar. No. Él ha provisto, bueno, hace 25 años cuando yo busqué ayuda, él solo me fue guiando. No había ministerio, aquí en Latinoamérica, obviamente, menos en español, ni ministerios, ni todo lo que había en ese momento, que estaba apareciendo ya en la internet por año 95, era en inglés, ¿no? Bueno, hoy por hoy estamos no solamente en nuestra restauración, en muchos otros ministerios que nos han formado, pero esto para decir que el Señor no nos condena, no condena a ningún tipo de pecador sexual, sí nos llama a que tomemos decisiones, ¿no? Hacia el arrepentimiento y que busquemos de Él. Y estamos convencidos de que el Señor no solamente puede restaurarnos de cualquier tipo de quebrantos en el área emocional, en el área relacional, en el área sexual. No solamente Él puede, sino que Él también lo desea hacer, ¿no? Porque a través del quebranto sexual, como es la práctica de la homosexualidad, y quiero hacer aquí una aclaración Sí. en cuanto a los términos, porque decimos homosexualidad y metemos todo, digamos, sabemos que en la iglesia hay personas que tienen luchas de atracción hacia otros del mismo sexo, ¿no? Y no necesariamente practican el pecado de homosexualidad, ¿no? Hay muchos hombres que tienen atracción a otras mujeres, pero no necesariamente llevan esas mujeres captivas en sus fantasías sexuales,
Puede ver una mujer y dice, ah, es bella y punto. No fantasía, no tiene fantasías con ella, ¿no? El Señor nos dice allí en Mateo 5, 28, 29, dice que el que mira a una mujer y la codicia, la desea sexualmente, ha cometido adulterio de corazón o infidelidad en el corazón. Es decir, cualquier persona que uno ve que no es la mía, no es su cónyuge, y la desea sexualmente, llámese hombre o mujer, no importa, el principio es el mismo, ha cometido pecado adulterio. Pero hay gente que yo he conocido y que hay en nuestras congregaciones cristianas que tiene una atracción, hacia, un deseo sexual hacia otro del mismo sexo, pero no necesariamente lo llevan a cabo, no practican la homosexualidad. Y Dios no nos condena por tener un deseo, no nos condena por tener una atracción, así como no condena al hombre que se siente atraído a una chica, pero dice, no me voy a hacer los ratones, como decimos en Argentina, perdón los hermanos de otras naciones, ¿verdad? Para hablar en que entendamos, ¿no? Así que es muy importante saber que hay jóvenes de 13, 14, 15 años que se sienten quizás atraídos hacia otro mismo sexo. Y lo bueno es saber que hay ayuda, ¿no? Esos sentimientos ciertamente dan el indicio, son síntomas de que algo no salió bien en su desarrollo psicosexual natural o normal, ¿verdad? Desde base partimos desde que nadie nace homosexual. Hasta el día de hoy no se han comprobado que hay un gen gay. Por un tiempo yo decía, bueno, Señor, cuando el Señor decide traer convicción a mi corazón hace 25 años y me lleva al Génesis, hombre y mujer, ¿no? Yo los creó Dios y tenemos que reflejarlo como hombres y mujeres. Y dije, no, Señor, a vos conmigo se te chispoteó. Algo te salió mal conmigo. Yo he leído por ahí un estudio de Harvard, qué sé yo, y por 6 meses había salido en internet, investigué del famoso gen gay, de dónde que se nace así. No se nace así. Dios tenía el poder para crear 2 Adán y una Eva, perfecto, por supuesto que sí, o 2 Eva y una Adán. Tenía la capacidad para hacerlo, ciertamente que sí. Creó la cordillera de los Andes. Ustedes allí en Mendoza que se levantan y ven esa maravilla. Todos los días nosotros en Córdoba, la belleza, el océano Índico, el océano, etc. Es decir, que Dios tenía el poder, pero no, Él crea un hombre y una mujer. Y para mí fue tan terriblemente difícil hacer las paces con la verdad de Dios. Decir, bueno, pero ¿cómo, Señor? Yo no nací entonces homosexual, no hay entonces un gen gay, no hay para nada un gen gay, eso no existe en mi plan, ¿no? Ahora, Mauricio, algo ha salido mal, pero yo no te condeno por eso, sino yo te voy a acompañar en un proceso para que vayamos a las raíces de lo que salió mal, ¿no? Y ciertamente de las decisiones que yo luego tomé cuando eso salió mal, ¿verdad? Así que es muy importante tener en cuenta que una cosa es detener el comportamiento sexual pecaminoso, porque la palabra lo exige en Colosenses 3, Pablo dice, morir a las obras de la carne, ¿no? La fornicación, etc. Eso lo tenemos que hacer. Y a mí no me fue fácil, ¿no? El Señor realmente tuvo que intervenir en mi vida, pero tanto lo había experimentado a Él como un Dios real, tanto me había asido, agarrado, aferrado a su mano, que dije, bueno, Señor, vos lo vas a hacer, ¿no? Y comencé a caminar, a dar pasos, había tropiezos, ciertamente, pero allí estaba la mano de Dios para volverme, ayudarme a levantar, ¿no? Y así el comportamiento se detuvo, pero no tenemos que dejar solamente el comportamiento, eso es el comienzo. Ahora hay que ir a las raíces. Yo recuerdo esta casa aquí en Córdoba cuando la compramos, que la compramos como maldito, digamos, estaba destruida, un barrio muy lindo, pero estaba para reciclar. Un año la tuvimos reciclando y me acuerdo, ya faltaba poco para venirnos a mudar y había unos yuyos, malezas le dicen en Chile, en otros países, ¿no? Tan altos, como de 2 metros, yo vine, agarré, corté todo el ras, lo saqué por WhatsApp, fotos de mi esposa, mirá,
qué héroe que soy, mirá, no quedó nada. Oh, ¿sabe lo que pasó al mes? Era pleno enero, con las lluvias y el sol, al mes estaban otra vez de 2 metros esos lluvios. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no es suficiente tratar con el comportamiento. Esto es importante y lo tenemos que hacer por obediencia. Pero tenemos que ir a las raíces, ¿no? Al meollo de la atracción hacia otros del mismo sexo. Aquellos que luchan con, por ejemplo, una adicción a la pornografía. No es solamente el detener el comportamiento sexual adictivo, porque si no vamos a las raíces, esto sería como un iceberg, mis amados, un témpano, decimos en español. Usted sabe que en el témpano lo que uno puede ver es un 10-15% de todo, una gran estructura que subyace a eso que ve. Lo que le pasó al capitán del Titanic, ¿no? En la canchería, no, un témpano pequeñito, pero ¿qué pasó? Había toda una estructura muy grande, el 80, el 90%, ¿no? Es decir, que no solamente es lidiar con el tip of the iceberg, ¿no? La puntita del témpano, que es el comportamiento en sí, sino ir a las raíces, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que salió mal? Y es allí donde ciertamente, mis hermanos, el Señor trae a través de su Espíritu Santo mucha claridad, porque decimos, bueno, Señor, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se desarrollaron esos sentimientos, ¿no? Y es importante que ustedes sepan, chicas, chicos, que esto no sucede de la noche para la mañana, ¿no? Estos procesos, el desarrollo de nuestra sexualidad es un intricado, un entramado bastante complejo Pastor, de ¿y experiencias. ustedes algunos pasos a seguir? Sí, amada, me responde las preguntas, por favor. Sí, habría unos pasos que seguir, como ir a la Sí, fuente, como, ¿cómo sería? sí. Fundamental es primero, y esto lo podemos hacer genérico a cualquier tipo de hábitos, quebrantos, pecados en nuestras vidas que nos dominan. Primero, saber de que solos no vamos a poder, ¿no? Hay mucha gente que por años ha intentado sola, solo, y lamentablemente no ha podido. Hay muchos llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo, ¿no? No vemos esto en la palabra de Dios, que haya llaneros solitarios. Yo entiendo que los temas de quebranto emocional, de quebranto relacional, de quebranto sexual, son muy complicados, ¿no? Por ejemplo, la persona que está experimentando una separación, o que ha experimentado adulterio, divorcio, ¿no? Estas son cosas muy dolorosas. Hay mucha vergüenza, hay mucha culpa. No solamente estamos hablando del tema de la práctica de homosexualidad, que hay personas en nuestras congregaciones que tienen quizás esta lucha, quizás no practican la homosexualidad, pero sí se sienten atraídos hacia otros del mismo sexo. No hay llaneros solitarios. Hacer las paces con que solo el amor, la gracia, el poder y la misericordia del Padre es lo que nos va a poder sacar de esos lugares, ¿no? De que solos no vamos a poder. Como mencioné en un principio, la experiencia real de Dios tiene que ser experimentada, tiene que ser manifestada, que Dios se vuelva tangible, dejar que Dios, porque cuando yo comencé a interesarme por las cosas de Dios, era como algo, bueno, Dios está muy ocupado allí tratando de que los satélites de Júpiter y de Saturno, Dios no se va a interesar en mí, ¿no? Dios es muy grande, es muy... Porque bueno, ciertamente yo había tenido una experiencia de paternidad, que mi padre estaba muy ocupado, que él no era así, muy proveedor, muy buen proveedor, trabajaba de sol a sol.
pero nunca se relacionó, se vinculó conmigo, y por lo tanto yo pensaba que Dios era así, ¿no? Así que hacer las paces con que Dios sí estaba interesado en mí, de que yo le preocupaba a Dios. Su palabra, chicas, dice que sus pensamientos con respecto a nosotros son más que todos los granos de las playas, de los mares. Imagínense, Él tiene contados los cabellos de nuestra cabellera. A ver, yo amo a mi hijo Jonathan, pero jamás me he puesto a contar sus cabellos. Miren si Dios no tiene un interés real y detallado y específico y único por nosotros. Así que hasta que no tengamos esa revelación profunda y devastadora del amor de Dios, porque cuando tenemos esa experiencia, todo se cae, hasta nosotros, ¿no? El Señor tiene que salir a nuestro encuentro, recogernos, cuando morimos, a todo lo que hemos conocido, todo lo que hemos hecho, y permitirle a Él que Él salga a nuestro encuentro y que Él comience a hacer surgir lo que a Él le place. Así que fundamental sería esa primera experiencia poderosa de revelación de Dios como Padre. No Dios como un tío, no Dios como un proveedor que me va a dar todo lo que yo quiero, no Dios como ese abuelito buenito que le da caramelitos a su nietito y le permite hacer cualquier cosa. No es así. El amor de Dios es tierno, Él es amoroso, sensible, pero también es recio. Pone límites, dice que no. Y experimentar la plenitud del amor de Dios es un prerequisito, yo diría, para cualquier experiencia real de cristiano, ¿no? Para poder crecer y avanzar, a menos que no nos relacionemos con ese Dios, ¿verdad? El otro paso que hay muchas personas que dicen, uy, qué bueno, sí, yo contigo, tú conmigo, bueno, Mauricio. El segundo paso, que es como decía recién Santiago 5:16, confiésense unos a otros para que se hacen. Mauricio, todo muy bien, pero no, ya hablar con otro, no me vengas a hablar de la iglesia, en la iglesia son todos unos hipócritas. Lamentablemente hay mucha gente que ha sido herida por la iglesia, ha sido decepcionada por el cuerpo de Cristo, ha sido profundamente herida por el cuerpo de Cristo. Hace unos años un joven, ya no tan joven, llama al Ministerio de Restauración luego de 20 años de haber luchado con atracción al mismo sexo. El día domingo, siente el Espíritu Santo luego de un proceso confesar esto. El domingo termina la reunión, se acerca al pastor para agendar una cita, concertar un momento durante la semana para poder él confesar, abrir su corazón y buscar ayuda. Y lo escucha el pastor, ya un diácono, un anciano, no recuerdo, hablando pestes de los homosexuales, que había habido una marcha de orgullo gay, que se van al infierno, que el fuego... Imagínense este joven que iba a confesarle al pastor, una lucha con este tipo de atracciones. Se sintió tan desmoralizado, tan deprimido, que comenzó a contemplar el suicidio. Llega a su casa, como era una persona cristiana, dejaba una radio cristiana a las 24 horas con adoración, y aquí que estaban retransmitiendo mi testimonio, que me habían grabado ya hace un tiempo, y escucha de la esperanza. Al otro día llama al ministerio con lágrimas en sus ojos, diciendo que estaba contemplando el suicidio. Y le digo, contame, ¿qué pasó? Y me cuenta esto. ¿Y sabe lo primero que yo hice? Le dije, wow, gracias por la valentía de vos contar esto. Yo sé que ha sido muy difícil. Y segundo, ¿sabe lo que hice? Le pedí perdón. En nombre de tu pastor, yo te pido perdón, porque jamás escuchamos del buen pastor palabras de condenación a ningún pecador, menos a los pecadores sexuales, ¿no? Y el joven lloraba, y le conté la historia que le acabo de contar recién de la mujer de la mujer pillada en el acto de adulterio, ¿no? Y este joven lloraba. Así que tenemos que hacer las paces y perdonar a la iglesia, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Nosotros te podemos ayudar. El diseño de Dios para la sanidad integral del hombre y de la mujer es la iglesia de Cristo. No hay otro contexto relacional. Y cuando hablamos iglesia, no significa que el domingo usted se va a parar y va a confesar todo en el culto. No lo haga, no lo
veo muy conveniente y apropiado. Yo me acuerdo en Estados Unidos de nuestra cultura, se paraba el fin de semana y decía, bueno, yo he sido alcohólico y pido perdón, y todos aplaudían y ya. Aquí llegamos a decir eso, yo he sido adúltero, aquí, ¿no? Somos culturas diferentes, cerramos el paréntesis igual, ¿no? El hecho de saber que estos quebrantos de nuestra alma, de nuestro espíritu, no se produjeron ni de la noche para la mañana, y no se produjeron en un vacío relacional, ¿no? Por ejemplo, el tema del abuso sexual, que tanto distorsiona la imagen o la identidad sexual de la persona, como ese niño se percibe a sí mismo, ¿no? Yo me atrevería, no hay estadísticas por esto, pero en el Ministerio de Restauración, 80% de las personas que han tenido algún tipo de confusión de género o distorsión de género han experimentado un abuso sexual, que puede ir desde una mirada lujuriosa de un adulto hasta la misma violación, ¿verdad? Es una línea continua muy larga, pero de la forma que haya sido, el abuso sexual, por ejemplo, es muy devastador para la afectividad de esa persona, para el desarrollo psicosexual normal, natural. Cuando decimos natural es el desarrollo de que a un niño se establece en su masculinidad lo suficiente como para que en su pubertad comience a gustarle a las chicas y al revés con las chicas. La niña que crece, se desarrolla psicosexualmente en su feminidad, se establece en eso y le atrae eso es el desarrollo normal o natural. No podemos dejar aquí en este punto de mencionar el rol de la familia, sobre todo de los progenitores, ¿no? Papá y mamá son críticamente fundamentales para un desarrollo psicosexual, afectivo, espiritual, saludable de un niño o de una niña, ¿no? Y pastor, esto es una pregunta. muy importante. Sí, dígame, amada. ¿Usted nos podría explicar más o menos qué es la homosexualidad? Porque hay personas que dicen que es un demonio, otras personas que dicen que es psicológico. Usted, desde su punto de vista, ¿qué cree que es la homosexualidad? Mire, nuevamente, para los hermanos que se sumaron un poquito más tarde y nos están escuchando, tenemos que diferenciar la atracción al mismo sexo, personas que sienten un deseo, ¿no es cierto?, homoerótico, pero no llevan a cabo esos sentimientos, como el joven que siente atracción por una chica, pero, digamos, no se hace los ratones, perdonando la palabra que uso, no fantasea con esa persona. Y el otro que dice, bueno, yo me siento atraído de esta manera, por lo tanto, voy a practicar esto, ¿no? Una cosa es la práctica de la homosexualidad, y allí podemos poner también el identificarse a sí mismo, ¿no? Yo soy gay, ¿no? En palabras, Dios nos dotó con una capacidad generativa con nuestras palabras. Él, en su palabra leemos que dice, Él dijo y se hizo. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza, así que a través de las palabras, de lo que decimos, declaramos y creemos, vamos a generar realidades de todo tipo, ¿no? Sería inapropiado hacer una división del ser humano. Algunos dicen, no, eso es un espíritu, hay que reprenderlo el chavo. Como cualquier otra cosa, estamos hablando de comedores compulsivos, de ludopatías, es decir, adicciones al juego. Metámoslo a la salita, liberémoslo y ya, nunca, no. A ver, Pablo le dice a nuestros hermanos en Tesalónica que Dios los guardara irreprensible en todo vuestro ser, 2 puntos, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida. Es decir, espíritu, alma y cuerpo es todo nuestro ser. No podemos separar y decir, esto es solamente un fenómeno espiritual, porque, dicho sea el caso, solo vamos a tener que aplicar soluciones espirituales, ¿no? Y no me canso de escuchar hombres y mujeres que llegan al Ministerio de Restauración diciendo, me liberaron 25 veces de un espíritu de homosexualidad
y sigo sintiendo atracción al mismo sexo. Tampoco reducir a este tema tan complejo a algo mera y exclusivamente psicológico o afectivo, conductual de nuestro comportamiento. Es decir, nuevamente, volviendo a la palabra, somos un todo. Así que un desequilibrio, un quebranto de esta naturaleza, llámese la práctica de la homosexualidad, llámese, por ejemplo, una ludopatía, una adicción al alcoholismo, son cuestiones emocionales, almáticas, espirituales, porque en nuestras prácticas pecaminosas, llámese nuevamente, si bien el tema es la homosexualidad y los cristianos, pero tenemos que ver que también hay otras situaciones destructivas y devastadoras en las vidas de las personas que tienen mucho que ver con esto, que no es solamente una realidad espiritual. Cuando uno comienza a practicar un pecado, cuando uno comienza a ser dominado y esclavizado, uno cae en un sinnúmero de situaciones espirituales. Hay puertas abiertas, espiritualmente hablando, de legalidad que le da el enemigo para oprimirnos. Esto es muy básico, ¿no? Por ejemplo, el tema de la idolatría sexual, que se destapa a través de una actividad sexual ilícita, como puede ser, por ejemplo, desde muy pequeño, cuando alguien es expuesto a la pornografía, como fue mi caso a los 4 o 5 años, encontré revistas pornográficas en el padre. Y desde allí, espiritualmente se abrió una puerta de legalidad para que la idolatría, la perversión sexual comenzara a espiritualmente a oprimirme, a influenciarme. Esto, a ver, hay ciertamente situaciones espirituales, por eso yo le digo a las personas que quizás no, lo ven todo esto como, qué supersticioso, no entiendo, no hay que tener ningún miedo ni ser supersticioso, somos seres espirituales. Y cuando uno incurre en situaciones de pecado y quebranto, que viene incurriendo de años, no es algo que con una mera oracioncita o reprensión de aquí y de allá, esto se va a salir. Acá hay puertas abiertas al infierno que hemos abierto nosotros, quizás otros le han abierto, en el caso del abuso sexual, alguien que fue abusado o abusada sexualmente, alguien más abrió una puerta de perversión. Es lo que me pasó a mí, cuando a los 3, 4 años... Sí, Hay casos adelante. que hemos visto, por ejemplo, en televisión o en diferentes situaciones, donde los padres han querido que sea nena, y nació nene, entonces, como los padres, por su propio gusto, querían una nena, empiezan a dejarle el pelito largo, empiezan a vestirlo de mujer, y ahí Bien. los padres empiezan a... Bien, excelente. Bueno, aquí entramos porque son temas tan intricadamente, íntimamente complejos y todos entrelazados que no se puede reducir a porque mi papá quería un niño y nací niña y me dejó el pelo corto, eso voy a terminar siendo lesbiana. No. Puede ciertamente que sea un factor que contribuya, porque fundamental en el alma, vamos ahora, Lynn, a la parte psicológica, a la parte almática, a la parte afectiva. Si un niño no es afirmado en su identidad como niño, o una niña no es afirmada en su identidad como mujer, ciertamente va a crecer con ese déficit, ese vacío, ¿no? Y esto es fundamental, que los papás, esto es el rol de los progenitores, los papás somos los que le damos ese fundamento, esa base, ese cimiento, y somos los que forjamos la identidad de ese niño, de esa niña. No solo la identidad personal, sino la identidad sexual, la identidad de género. Es el papá que le dice a su hijita, eres una preciosa, qué bella, qué hermosa que eres, que un día al mes la lleva al shopping y le compra una Barbie o lo que fuese, no me gustan las Barbies, pero ustedes me entienden, ¿no? Que afirma su identidad. ¿Qué vio esa niña? ¿Vio eso o vio a su papá tratando como trapo de piso a su mamá? Claro.
abusando de ella físicamente, emocionalmente, psicológicamente, a través de los reiterados adulterios. Esa niña recibe de su mamá esos nutrientes de feminidad, y si ve esa niña que la mamá se siente como una piltrafa, se siente infeliz por ser mujer, la mamá se lo va a transmitir, y la niña va a decir, si ser mujer es eso, olvídate. ¿Por qué nace el movimiento feminista? Justamente mujeres que no han tenido referentes o experiencias positivas de afirmación en su sexualidad femenina. En un mundo machista, en esta cultura, donde el macho es el que grita, el macho es el que pisa a los demás, el que, ¿no? Que es parte de nuestra cultura latina, lamentablemente. Y muchos arrastramos estas cuestiones en nuestra familia. Ciertamente, si un niño, como fue mi caso, no ha sido afirmado, no ha sido besado, no ha sido abrazado, no se ha conectado con el corazón de su papá, va tarde o temprano a necesitar que ese huequito, ese déficit sea satisfecho. Hay un vacío relacional, afectivo, de intimidad, de identidad, de toque físico, que si no es suplido en tiempo y forma por papá, tarde o temprano se va a suplir de otra manera, porque son necesidades legítimas. Si pudiéramos definir, ir al meollo de la atracción al mismo sexo, que luego se practica homosexualidad o no, ese ya es otro tema. El meollo son necesidades legítimas de amor, de identidad, con respecto a su mismo género, su mismo sexo, del progenitor del mismo sexo, que cuando no ha sido satisfecha, ese niño o esa niña sigue creciendo con ese vacío cada vez más grande. Y si ha habido abuso sexual, si ha habido familias disfuncionales, como fue mi caso, con una mamá alcohólica, un papá que tenía otra familia, digamos, todo este caldo de cultivo, la pornografía, el abuso sexual, esa necesidad de índole espiritual, afectiva, emocional sobre todo, psicológica, se sexualiza, se erotiza en el niño o en la niña, se romantiza, ¿no? Toma un carácter romántico, en el caso de las mujeres que comienzan su caminar por el lesbianismo a través de enamorándose con otra mujer. ¿Cómo puede ser eso? Porque está buscando suplir un vacío de amor y afecto femeninos. Así que, antes de pasar a la próxima, ¿cómo comienza el camino hacia la libertad? Es rompiendo el eslabón de la sexualización, de la erotización, de la romantización de estas necesidades legítimas, afectivas, emocionales. Es decir, tengo necesidades de afecto, cariño, masculino, en el caso del varón, femenino, pero no la he estado supliendo quizás, o he querido suplirlas de esta manera sexual, pero no son necesidades sexuales, son necesidades de afecto, de afirmación, de intimidad, de amor por el mismo género. Y hasta que no se rompa este eslabón, que ahí hay una cuestión espiritual muy fuerte por todas estas otras puertas que hemos hablado. Quizás hay patrones de conductas. Cuando dice la palabra en Lucas 14, ya les digo, estuve buscando justamente hoy, porque Lucas 11, del 24 al 26. El Señor le dice, hablando de expulsar demonios, si un demonio es expulsado de la casa, se va, dice la casa queda vacía. Se da una vueltita por ahí el demonio y vuelve, dice. Y como encuentra la casa vacía, ve y dice a los amigos, che, volvamos acá, dice, y se trae otros 7. Y dice que el estado postrero es peor que el anterior, porque no se cerró la puerta, no se confrontaron los patrones de la carne, diríamos en el lenguaje evangélico, ¿no? Hay todo este patrón de pensamientos, de creencias, que surgen en una década. El desarrollo psicosexual de la persona tarda por lo menos una década, ¿no?
Así que estamos hablando de muchas distorsiones en la vida de la persona, de percepciones y luego cómo la persona reacciona. Ojo, no le queremos chantar todo, obviamente no estamos vilanizando a nuestros padres. Es como ante una situación traumática, el niño o la niña reacciona. Recuerdo a los 3 años, mi padre tuvieron una pelea terrible, mi madre estaba alcoholizándose, toma así el vaso de vino y se lo arroja a mi padre. Y para mí esa situación a los 2, 3 años fue tan traumática. Luego el Señor me mostró, me empecé a distanciar de ellos, a decir, ustedes a mí no me van a hacer daño. Así que me voy a separar defensivamente de ustedes, ¿no? Y quizás mis papás tenían amor, afecto para darme, pero yo los comencé a excluir. Construí una muralla defensiva muy invisible, pero muy real, que no pude recibir esos nutrientes, porque ¿saben qué, chicas? Vienen papás al ministerio de restauración, llaman y me dicen, uy, fuimos buenos padres, hicimos todo. Está bien. ¿Cómo reaccionó su hijo? Él no recibió estas cosas como cosas buenas, ¿no? Él se excluyó, se llama esto, digamos, en la teoría del apego, que usan los psicólogos, justamente el niño se desapega, se distancia y forja, construye, erige un muro donde el cual él queda a este lado como un niñito necesitado, hambriento de toque, afecto físico, y justamente es caldo de cultivo, ¿no? Para un montón de maneras falsas y destructivas de satisfacer esta necesidad de afirmación, esta necesidad de toque físico, ¿no? Así que también, eso es otro tema, cuando el Señor comienza a confrontar nuestras propias reacciones pecaminosas en este proceso de restauración, porque no solamente como pecaron en contra nuestra, sino como luego nosotros en reacción pecamos, ¿no? Todos los hombres abusan, todas las mujeres son controladoras, aquellos niños en Latinoamérica que hemos tenido por el machismo y el matriarcado, mamás sofocantes, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, el Señor es misericordioso para ayudarnos a tratar con todo esto. Chicas, díganos, no sé si hay otra preguntita por ahí que podamos responder. Vamos a pasar a 3 preguntas que nos han hecho. Obviamente pasamos anónimamente, pero vamos rápidamente porque Instagram ya nos va a cortar el video. Y vamos con la pregunta primera. ¿Cómo debe afrontar una familia cristiana que uno de los integrantes declara que tiene una cierta inclinación hacia su género propio? Bien. Bueno, es una muy buena pregunta. Lo peor que se puede hacer es obviar, ignorar, negar el tema, ¿no? Tenemos como cultura latina la tremenda capacidad de hacer de cuenta que las cosas dolorosas no existen, ¿no? Tenemos el famoso elefante en la sala. Todo el mundo cuando, en mi casa, el alcoholismo de mi madre, todos sabíamos de su alcoholismo, pero nadie hablaba ni decía nada al respecto, ¿no? Esto no ayuda. Lo importante es comenzar a hablar. No a los 18 años ya cuando nos confiesa que tiene una atracción al mismo sexo. Comencemos al año, a los 2 años, comenzando con el ABC de lo que es la sexualidad diseñada, inspirada por Dios. Papás, los que están escuchando, no esperemos a que nuestro hijo deje embarazada a su noviecita para tomar cartas en el asunto. Comencemos a hablar francamente, conversaciones honestas, bíblicas, no condenatorias, no prejuiciosas. Pasa que es tan tabú este tema, y sobre todo, me atrevería a decir, lamentablemente en las iglesias cristianas, ¿no? Más tabú es. Tenemos que dejar nuestros tabúes, todo aquellas cuestiones mentales que nos impiden hablar de estos temas y comenzar con una educación bíblica, una instrucción sexual desde pequeños. Cuando alguien de 15 años, dependiendo también la edad, obviamente, si 22 años el joven ya confiesa una atracción al mismo sexo, esto viene desde los 12. Esto se comenzó a desarrollar hace una década atrás, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que pasó, hijo? Poder acceder a diferentes recursos y espacios, como los del Ministerio de Restauración, allí
verán que hemos puesto la información. Por favor, no deje de comunicarse con nosotros. Yo sé que no vamos a poder responder todo, pero hemos a lo largo de los años desarrollado programas, traducido, escritos propios materiales donde tratamos con este tema, ¿no? Tratarlo de manera bíblica, compasiva y redentiva, ¿no? Si un hijo confiesa, bueno, papá, yo voy a dejar la iglesia y voy a practicar la homosexualidad, voy a abrazar este estilo de vida, ya es otra cosa. No es lo mismo el joven que dice, papá, esto es una lucha para mí, mi fe me dice una cosa y mis sentimientos me dicen otra cosa. Bueno, vamos a trabajar en lo que acabo de contar yo, el meollo, vamos a hacer sanidad y restauración de lo que está impulsando eso. No es solamente que vamos a decir, bueno, no, deja de sentir eso, porque no es que uno elige sentir eso, ¿no? Eso se desarrolla. Sí elige comportarse homosexualmente, buscar esas maneras de canalizar eso. Así que, mis amados, es muy importante que si alguien confiesa que está practicando esto, sabemos cuál es tu postura al respecto. ¿Tú quieres vivir una vida de esta manera? Nosotros no te podemos condenar, sí te podemos amar y aceptar. Un padre acepta incondicionalmente a su hijo como nos acepta a Dios incondicional. No aprueba a Dios todo lo que hacemos. Yo a mi hijo lo acepto incondicionalmente, pero no apruebo todo lo que él hace, ¿no? Pero sí aceptarlo incondicionalmente porque es un hijo que Dios amó, que Dios ama, que nosotros amamos, y ver cuáles son las dinámicas, cómo vamos a mostrar. Por eso, es muy amplia la pregunta, es decir, ¿cuál es la postura de ese joven? Quiero buscar ayuda, ¿qué hacemos? Oye, mamá, aceptame y chao. Vamos, chicas. Hay otra pregunta que dice, ¿existe una edad promedio donde se le manifiesta esta confusión a la persona? No siempre es una compulsión. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de compulsión es algo que la persona no puede dominar, sino que es eso que lo domina a la persona. Como papás tenemos que estar alertas a que los tiempos han cambiado en esta última década y no podemos suponer de porque somos cristianos, esto nos va a hacer inmune a los quebrantos sexuales y relacionales. Gran error que muchos, hasta hijos de pastores, creen, no, yo soy pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro. Esto me va a eximir, me va a dar inmunidad. No. Al contrario, vas a ser más atacado, tus hijos van a estar más expuestos. Por lo tanto, tenemos que comenzar a abrir los ojos. Nuevamente, no a los 18 años, papás, a los 2 añitos, cuando el niño vemos que se pone los zapatos de mamá y camina como mamá. Obviamente no es que él va a tener una conducta homosexual, pero está teniendo, porque este niño se está identificando de esta manera. Y no darle con un palo en la cabeza, sacarle el cinto y dejarle marcado la cola porque se ha puesto los zapatos. Esa tampoco es la idea, ¿no? Es decir, a ver, si es un niño, quizás, a ver, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace el papá? Llega y se pone a ver YouTube o Facebook, sacarlo a pasear, jugar la pelota, es decir, tenemos que comenzar a vislumbrar, a identificar esto desde que son pequeños. Hay conductas, situaciones, actitudes del niño que nos están diciendo de que algo no está saliendo bien, papás. No nos hagamos el sota y decimos, no, esto no me va a pasar, no, esto no existe, no, yo soy pastor y no le... No, mis hermanos, tenemos que... Así que se comienza a identificar desde temprano. Supervisemos lo que nuestros hijos ven. Pongamos filtros, hay un filtro custodio con Q de queso, que usted lo puede poner en cualquier dispositivo y le va a llegar todos los días o todas las semanas. A nosotros nos llega un reporte de que nuestro hijo, primero que bloquea páginas pornográficas y un montón de cochinadas, como decimos en Cuyo, pero nos dice un reporte, nuestro hijo está pasando tanto tiempo haciendo supervisión, no para darle un palo en la cabeza y qué mal está, no, hijo, hablemos de esto, hablemos de estos temas desde temprano, no cuando ya a los 18 años, 20, 22, se han establecido estas condiciones que, bueno, se pueden subsanar y restaurar, pero va a llevar más tiempo. Sí, mamada, dime. Nos cortan la transmisión, nos queda una última pregunta, finalizamos el video y volvemos a iniciar.